Las palabras son una de nuestra mayor fuente de poder o nuestra mayor fuente de destrucción. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sanando Juntos con María Elizabeth Vaina. Vamos a hablar de lo que nadie habla porque para eso vinimos a este plano terrenal, conectando con esos aspectos que quizás ya lo sabemos o que quizás no hemos podido tener como ese tiempo de reflexionar, de interiorizar y de comprender. Les recuerdo que este es un espacio en el que también los invito a que duden de todo y también a que conecten con lo que concuerden, siempre y cuando también se cuestionen esa idea y la integren en su ser desde ese cuestionamiento y respuesta que ustedes mismos les dan a ese cuestionamiento. Porque aquí no vinimos a decir, esta es la verdad absoluta, esta es una parte de mí, es una parte de mi verdad, es una parte de lo que he experimentado y vivenciado como desarrolladora emocional y espiritual, y cada uno tiene esa capacidad. Esta simplemente es una invitación a que ustedes la cuestionen, a que ustedes se permitan ver el mundo de una manera distinta, de una manera consciente, y que a través de eso nos permitamos vivir con más plenitud, con más calma, con más autenticidad en este plano terrenal. Hoy vamos a tocar este tema de las palabras. Son o nuestra arma letal o nuestra fuente de creación más grande que habita dentro de nosotros. Porque a través de este proceso, a través de esta creación, estamos colocando en funcionamiento un montón de herramientas que quizás no somos conscientes de ellas, pero tienen la capacidad de crear, de materializar y de dar una apertura a todo nuestro proceso de vida y a la creación de nuestra vida al 100%. Por eso, todo lo que nosotros decimos, expresamos, comunicamos, se materializa. ¿Y desde qué aspecto? Incluso desde el creernos eso que estamos diciendo, desde el creer que somos eso y de identificarnos con ello. De hecho, una de las mayores conversaciones que nosotros tenemos no es con el afuera, ni siquiera es con el vecino, con la pareja, con la familia. En realidad, una de nuestras mayores conversaciones más profundas, más intensas, es con nosotros mismos. Son ese tipo de conversaciones en las que incluso nosotros nos cuestionamos. Y pues si les soy muy honesta, creo que las conversaciones que yo tengo conmigo misma, muchas veces me digo como que si alguien me escuchara hablar de esto, definitivamente me diría, Eli, con razón. Ahora todo tiene sentido. Ya. Porque esos espacios de conversación interior, esos espacios de introspección, nos permiten ver el mundo y cuestionarnos, ver el mundo y reflexionar, ver el mundo, observar nuestra vida y permitirnos preguntar si realmente lo que estamos haciendo con nuestra vida es lo que nosotros deseamos o lo que nos hace felices o lo que nos hace plenos. Hay un punto muy bello que habla el budismo y dice: todos los días nos levantamos creyendo que ese día no vamos a morir, sin darnos cuenta que quizás ese día vamos a morir. Entonces, ¿qué haces con tus días para sacarle el máximo provecho y que llegue el momento de la muerte y digas, sí, ya sé que es momento de trascender, mi alma ya lo sabe, me voy en paz porque a través de esto no debo nada y disfruté mi vida al máximo? Y cuando hablo de no deber nada, es decir, no me quedé con ganas de, no me quedé con alguna situación que resolver, no me quedé con algo, no me quedé en el pasado, me permití vivir el presente, no me quedé construyendo para un futuro sin disfrutar en este presente, sin darnos cuenta que lo que construimos desde el presente, ese presente lo estamos construyendo para un futuro. Así que hay aquí un tema bien interesante de cómo muchas veces nosotros
maldecimos a través de la palabra y nos maldecimos a nosotros mismos. Entonces maldecimos el exterior y maldecimos nuestro interior, porque recuerden que como es adentro, es afuera. Entonces yo no voy a entregar algo que no tengo, yo no voy a entregar algo que no soy, yo entrego lo que soy porque es lo que he conocido, yo entrego lo que soy porque he reconocido a través de la vida. Y aquí también algo muy importante, y es como nosotros tenemos una definición o un entendimiento y una percepción de cada palabra. Y aquí también el otro tema de cómo una palabra puede significar para otra persona algo totalmente distinto. Por eso es aquí tan importante conocer esos significados para mí, cuál es el significado que yo le doy a cada palabra conscientemente, y permitirme también crear mi propio lenguaje a través de esa percepción que yo tengo de cada palabra, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que para mí puede ser humanidad como para lo que otra persona puede ser, o lo que para mí puede significar el amor y lo que para otra persona significa el amor. Y eso de qué conexión va, uno, a cómo crecí, a la percepción que yo tengo del mundo, que yo identifiqué a medida que iba creciendo. Dos, la parte sociocultural. Tres, una parte educativa, y cuando hablo de una parte educativa es lo que yo me permití profundizar en cada palabra, ¿sí? Y cuarto, y un tema aquí muy importante, es lo que mi mente inconsciente cree de esa palabra. Porque yo te puedo decir te amo, pero si mi te amo lo escuché cuando era niña, mientras mi padre me golpeaba, mi te amo va a ser un significado de maltrato. Mientras que si mi te amo es cuando mi padre me abrazaba, cuando mi padre me acompañaba, cuando mi padre estaba ahí, es un te amo de presencia, es un te amo de cuidado, es un te amo de protección. A el otro tema de decir te amo por teléfono pero no estoy, te amo pero no puedo ir, o te amo pero soy intermitente, voy, vengo. Entonces mi te amo va a ser una percepción totalmente distinta, en donde para mí el te amo va a ser una persona que esté a nivel quizás no físico, pero que esté en otros aspectos, como en detalles, lo veo más como en detalles, en actos de servicio de manera involuntaria, no presente. Y he aquí como yo tomo ese te amo y digo, bueno, eso para mí es te amo. Entonces por eso es muy importante reconocer para mí qué significa ciertas palabras y para otra persona qué significa ciertas palabras. Y aquí entra el tema más importante, y que es el tema de hecho del podcast, que es que lo quería tocar, era cómo esos significados de las palabras intervienen en mi vida y en mi crecimiento, en mi evolución como ser humano, como persona y sobre todo como ser individual, pero como ser en conjunto. Ser en individuo y ser en sociedad, o ser en pareja, o ser en relación, o incluso en cómo interfieren esas palabras desde este aquí y desde este ahora, ¿sí? ¿Por qué entro con este tema de las palabras? Porque el lenguaje, nosotros los seres humanos siempre hemos buscado comunicar, siempre hemos buscado transmitir lo que pensamos, lo que sentimos a través de algo, sea a través del arte, sea a través de jeroglíficos, sea a través de runas, sea a través de pinturas, sea a través de música, sea a través de sonidos, sea a través de ruido, a través de gritos, a través de algo que intervenga también con mi cuerpo, con mi garganta, o con mi expresión. Siempre hemos buscado como humanidad romper esa línea y traer todo lo que está aquí como ser interno a esta parte externa y dejar esta información aquí.
Por la escritura también comunicamos. Entonces, el ser humano ha tenido esa capacidad de desarrollo tan grande que empezó a colocarle nombre a todo, porque anteriormente, cuando no existía el lenguaje, cuando no existía esa capacidad de comunicación a través de la palabra, a través de las oraciones, a través de esa comprensión, nos comunicábamos por ruidos, nos comunicábamos por sonidos. Y de hecho, esto es algo muy bonito y de aquí viene la evolución del ser humano, de cómo los bebés son seres que se comunican a través de sonidos y cómo nosotros tenemos la capacidad de sentirlo y de saber lo que necesita solo cuando estamos conectados a ese bebé, solo cuando vemos las necesidades de ese bebé. Aquí el tema top es que nosotros somos bebés. Sí, nosotros somos bebés. Así como hablamos del niño interior, hablamos del adolescente interno, hablamos del adulto interno, hablamos del chamán que llevamos dentro, también hablamos de un bebé. Un bebé que está en constante desarrollo, un bebé que está en constante proceso de comunicación y un bebé al que hay que volverle a enseñar cómo es ese proceso de las palabras. ¿Por qué? No es lo mismo si yo lloro por algo y si ni siquiera logro comprender ese algo, ¿cómo voy a hacer que el otro me pueda entender si ni siquiera yo sé qué pasa? Y este llanto, cuando viene de ese proceso en el que yo no sé qué pasa, en realidad sí sé qué pasa, solo que no lo quiero ver y lo estoy guardando en el baúl del inconsciente. En el baúl que cierro, lo echo por allá y lo dejo que llene de polvo. Y después de ese polvo me empieza a dar asma, después de ese polvo me empieza a dar alergia, me empiezo a estornudar, me empieza a dar ojitos llorosos para reconocerlo. ¿Por qué el lenguaje es tan importante? No solamente es para comunicarnos con el otro, es que el lenguaje es un tema de comprensión interna. El lenguaje es un tema que nos ayuda a ponerle un nombre a lo que estamos sintiendo. El lenguaje tiene la capacidad de crear una frecuencia vibratoria a través de la palabra. No es lo mismo si yo te digo, eres lo máximo, está generando una vibración diferente a si yo te digo, eres lo peor del mundo, estás generando una vibración diferente. Entonces, como bebés, si nosotros no tenemos la capacidad, la paciencia y esa forma explicativa de dárnoslas a nosotros mismos, va a ser más complejo el desarrollo a nivel social y el que nosotros nos podamos mover hacia afuera. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso muy lindo al que yo le llamo romperte sin que el otro se dé cuenta. ¿A cuántos no nos ha pasado que hemos querido decir algo de una manera muy amorosa y el otro lo recibe de una manera totalmente distinta? ¿Por qué? Porque el otro lo está viendo con un bebé, con un cuerpo emocional que no se ha desarrollado y lo está viendo desde su percepción, no desde la manera en la que yo lo estaba diciendo. Ahora, teniendo eso claro, vamos a ir a dejar de ver el exterior y me voy a mirar yo como ese ser dentro de los 3 arquetipos o dentro de las 3 simbologías, que sería el bebé, que sería el niño interior y que sería el adolescente interno. Como arquetipos tenemos mucho más, podemos ser la emperatriz, podemos ser la madre, podemos ser el padre, podemos ser el loco, podemos ser el colgado, el sacerdote, bueno, podemos ser muchos arquetipos, pero hoy me gustaría trabajar con esos 3 temas, el bebé, el niño y el adolescente. Todos pasamos por estas etapas
y son etapas que nos han caracterizado, porque te aseguro que si tú estás viendo esto, no creo que hayas nacido como adulto, no creo que hayas nacido y ya hubieses podido modular todas las palabras del mundo, no creo que hayas nacido y ya ya supieras dividir, sumar, restar y todo, no. Nosotros venimos aquí a través de etapas porque venimos a recordar mucha información y justo a través de esa información vivir el proceso. Entonces fuimos un bebé. A ese bebé le enseñaron a gatear, le enseñaron a gaguear, le enseñaron a balbucear. Si yo, como ese bebé, mi madre me exige que hable, adivinen qué va a pasar con este bebé. No va a entender, porque no es mi proceso evolutivo, porque en ese momento no estoy en esa etapa de evolución. Lo que ese bebé necesita es el lenguaje del tacto, el lenguaje del amor, el lenguaje de si lloras, te cargo, te contengo, porque aquí estás seguro. Si yo te ignoro, tú tienes en ese momento tanta incomodidad, tanto sufrimiento, que adivina qué va a pasar. Después vas a crecer desarrollando ese patrón de si lloro, lloro solo. De que llorar no es seguro. Y de que por más dolor que yo sienta, no me va a permitir sentirlo porque no es un lugar seguro y sano para mí, porque no me lo han enseñado. Entonces, todo ese desarrollo del lenguaje, todo ese desarrollo de la parte psicológica, todo ese desarrollo de la parte de la psique y del comportamiento viene desde que soy un bebé, y no solo un bebé, desde que estoy en el útero de mamá. Y las palabras tienen la capacidad de destruirme o de edificarme, y no solo las palabras internas, porque las primeras palabras que yo empecé a escuchar ni siquiera fueron mías. Las primeras palabras que yo empecé a escuchar fue de mi madre, estando yo en el útero, y de mi padre, estando él fuera y yo en el útero. Y si no estuvo, cuando nací. Y si no estuvo, de mis abuelos, de mis tías, de mis cuidadores. Así que toda la información a nivel del lenguaje no solamente es lo que podemos escribir y definir y decir, un lápiz es un instrumento de madera con el que tú puedes trazar líneas y queden en una hoja de papel. No. El lenguaje es todos estos aspectos que nosotros también percibimos y a lo cual nosotros le damos un significado. ¡Puf! O sea, que si para mí un abrazo me genera seguridad, sé que cuando crezca no me va a costar dar un abrazo porque se va a sentir seguro. Que si yo comunico lo que siento, no como adulto no me va a dar lidia, no me va a dar sensación negativa el hacerlo porque me voy a sentir seguro. La forma en la que yo me trato no va a ser negativa, no va a ser despectiva, no va a ser desde el juzgamiento, desde la crítica, porque desde pequeño recibí un tipo de lenguaje totalmente diferente, un tipo de lenguaje totalmente abierto, un tipo de lenguaje más amoroso, un tipo de lenguaje en el que me estaban dando las herramientas para yo poder vivir en armonía y en frecuencia, porque las palabras tienen una frecuencia y así como las palabras tienen la capacidad de edificarte y de crecer, también tienen la capacidad de destruirte. Entonces, si tú eres de los que usa un lenguaje destructivo a sí mismo, si tú eres de los que se autoexige en su interior y se trata mal y no se permite también vivir este aquí y este ahora y no se permite disfrutar de esos momentos, esta es una invitación a que tú te permitas evaluar si ese lenguaje realmente tiene la definición por la que tú le das. Si ese lenguaje realmente viene de un aspecto
que te enriquece o al contrario que te deprime, que antes te hace sentir insuficiente y que por el contrario, en vez de construirte, te está destruyendo. Porque estás buscando, quizás dentro de sí, el perfeccionismo. Otra palabra, ¿qué es el perfeccionismo? Por eso aquí hay un aspecto muy bello, y eso lo hablan muchos maestros que son desarrolladores de la parte inconsciente y que son programadores neurolingüísticos, y ven, es entendible que haya un diccionario a nivel universal, a nivel universal, que explica que esto significa esto, que esto significa tan, y que eso lo tengamos por entendido todo el mundo. Sin embargo, es observar que cada uno de nosotros también se permita sacar su propio diccionario y decir, para mí, la tristeza representa esto, para mí un lápiz representa esto, para mí gratitud representa esto, y empezar a sacar ese diccionario, porque eso te va a ayudar a tener un mejor conocimiento de sí mismo y a tener una mejor adaptabilidad interna y externa, pero sobre todo a que tú puedas tener no solo un entendimiento, sino también una apertura a tu mente inconsciente, porque al final es nuestra mente inconsciente la que nos da la percepción y la definición de todo lo que nosotros vemos, de todo lo que nosotros escuchamos y de todo lo que nosotros percibimos. Porque, ojo, no es lo que esté pasando afuera, es lo que nosotros estamos percibiendo. No es lo que esté sucediendo allá, es lo que yo le estoy dando como significado referente a mi historia de vida. Aquí entra otro punto, y es una pregunta para ti. Y si la puedes responder sería maravilloso. ¿Cuáles son las palabras que no me hacen sentir bien, o cuáles son las palabras que me hacen sentir mal? Las escribo y de ahí entra para mí qué es bien y qué es mal, qué es sentir bienestar y qué es sentirme en una sensación de inseguridad o de desprotección. Segundo punto. Y el tercero, ¿en qué momentos de mi vida yo le empecé a dar ese significado a esa palabra? Les voy a poner un ejemplo. Recuerdo mucho un aspecto aquí del tema del trabajo, y era que cuando yo era niña, todos los adultos siempre estaban trabajando y llegaban agotados, llegaban cansados, llegaban con una energía distinta. Empecé a darme cuenta con el tiempo que el trabajo, la palabra trabajo, en mi significado, y de hecho, si vamos a hablar globalmente, es un significado que sí tiene que ver mucho, porque las palabras son códigos y los códigos son información para mi ADN, era que el trabajo era arduo, era cansón, que yo no me lo debía disfrutar, que yo debía matarme todos los días haciendo ese trabajo, porque era lo que yo veía y la definición que tenía de trabajo. Crecí, recuerdo que en mi adolescencia, que empecé a trabajar, literalmente era así. Literal, estaba repitiendo la historia. Era arduo, era aburrido, y si lo disfrutaba me sentía mal porque lo disfrutaba, porque a ver, no se disfruta según lo que yo percibí de niña.
Y recuerden, esa no es mi verdad absoluta, porque afuera ellos podían tener otra verdad, llegaban cansados, eso no quiere decir que no amaran el trabajo o que no amaran lo que hacían o que no disfrutaran lo que hacen. Cuando empecé a ver este chip, lo que hice fue darle esa definición y cambiar la palabra trabajo por tragoso. Disfruto lo que hago, me encanta lo que hago, lo disfruto al 100 y para mí es mi estilo de vida, para mí es el compartir, para mí es lo que yo doy, no algo que me está bajando mi energía. Claro que hay momentos en los que nos podemos cansar, somos humanos y hacen parte también de nuestro cuerpo físico, pero eso no quiere decir que yo me quedara con esa definición haciendo exactamente lo mismo. Por eso cada uno es importante construir ese tema de las palabras y de lo que yo me estoy comunicando, lo que yo me estoy diciendo, lo que yo estoy compartiendo, porque es que la conversación más importante que nosotros tenemos en nuestro existir es con nosotros mismos. Con nosotros mismos es quien nosotros realmente debemos de tener una relación maravillosa. Debemos de tener una relación en expansión y debemos de tener una comunicación asertiva y sobre todo amorosa, porque te aseguro que de nada va a servir que tú te trates mal, que tú entres en despectivos contigo, de que tú digas es que no hago nada, es que no sirvo para nada, pues adivina qué, te lo vas a seguir creyendo. Porque recuerden lo que dije ahora, las palabras son códigos que generan una información para tu inconsciente y esa información entra en todo tu cuerpo y se convierte en eso. Si tú te sigues contando justo esa historia, adivina qué va a pasar. Te vas a convertir en exactamente eso o vas a seguir haciendo exactamente eso. Por el contrario, si tú le permites dar una definición y decir en qué momento de mi vida yo empecé a tener esa conversación conmigo o en qué momento empecé a darle esa definición a las cosas en mi vida, a estas palabras, y por qué veo esa situación y empiezo a contarme una perspectiva distinta, se transforma todo. Lo que yo hice, empecé a ver que el trabajo era arduo, era estresante, no lo disfrutaba. ¿En qué momento de mi vida me llega ese recuerdo que yo veía que así? Cuando voy y veo mis registros pasados, adivinen qué pasa. Me doy cuenta que la información que yo había tomado de afuera era esa, pero no era la realidad, porque las personas sí estaban disfrutando, porque muchos de ellos sí hacían lo que amaban. Y hablo que muchos de ellos porque sé que todos no, y porque cada uno se está contando aquí una conversación totalmente distinta. Entonces, ¿qué tipo de conversaciones estás teniendo contigo que están haciendo que tú crees exactamente lo mismo en tu vida? Que están haciendo que tú crees los mismos resultados. Y ahora, ¿cuáles de esas conversaciones se hacen similitud a algo del pasado que yo hice esa referencia y que por eso se la doy en este momento? Recuerden que todo lo que nosotros sabemos, que al final entre más sabemos no sabemos nada, es reconocer que esto no viene de hace un año, que esto no viene de hace 2 años, que esto viene en el transcurso de nuestro tiempo y en moldear nuestro cerebro. Hoy hablaba algo con mi padre que me parece muy sabio y me decía, es que el cerebro es una SIM card. En medio de su apertura me dijo esto, es que el cerebro es una SIM card. Y cada día que van naciendo nuevos niños traen SIM cards diferentes. Sin embargo, a esa SIM card uno siempre le puede agregar y dejar de agregar números.
y también puede borrar toda la información de esa SIM card y volverla a poner en blanco, o incluso agregarle otra SIM card para que apoye esa primera SIM card. Y viéndolo de esa manera tan fácil, es un ejemplo, veámoslo desde el software, desde la programación, que todo está programado. Esto con lo que estoy grabando este video está programado, pero tengo la capacidad de desprogramarlo, de volverlo a programar y de volver a seguir creando, ¿sí? De borrar cosas y volver a crearlo. Y esto debo de estarlo borrando constantemente, borrar el material que voy subiendo. ¿Por qué? Porque su capacidad de gigas se va llenando. Recuerdo algo que me dijo y era como que en la actualidad ya tienen es de 128 gigas su cerebro, pero anteriormente tenían me dijo como de 16 gigas. Ahí también era que lo honro y lo honro, pero también es bueno qué historia te estás contando, porque siempre tenemos la capacidad de que esas 16 las podamos expandir a las 128 e incluso más. Y siempre tenemos esa posibilidad de expandirnos, es cuestión de no cerrarnos, ¿sí? Entonces, miren, les traigo este ejemplo muy bello porque esto lo comprendemos, pero de ahí a que entremos a hacer un análisis y una autocorrección. Yo le hablo de autocorrección porque mucho de nuestro lenguaje es un lenguaje que en realidad no nos aporta, es un lenguaje que lo único que hace es bajar nuestra energía, es un lenguaje que solo hace que nosotros sigamos de la manera en la que seguimos. Así que cada día nosotros elegimos construir de manera abierta y de manera más amplia y sobre todo más amorosa. Yo lo veo así, es más amorosa y lo siento así, porque para poder transformar hay que conectarse con el amor, al final de que el amor es la fuente de la vida, darle esa capacidad también y de comprender que en realidad no voy a ganar absolutamente nada con o tratar mal a mis hijos, o tratar mal a mis padres, o tratar mal a las personas externas y sobre todo tratarme mal a mí. Y es ver si yo me trato mal, en qué momentos de mi vida empecé a tener esa conversación conmigo y en qué momentos de mi vida recibí esa conversación. Porque es ahí cuando se queda en chip. Porque si vamos a hablar del bebé, vamos a hablar del niño. El niño busca siempre que su padre y su madre lo acepten. Aún así tome patrones que no le generen bienestar, pero es la manera en la que su padre y su madre lo aceptan. A través de los berrinches que hace un bebé es la forma de obtener atención de su padre y de su madre, incluso si lo regañan. Porque para eso su percepción es, bueno, estoy recibiendo atención, me están regañando, pero estoy recibiendo su atención. Y vamos a entrar con el adolescente interno. Como él ya se había construido unas bases desde niño y desde bebé, él ya está buscando sus propias bases, ya está buscando su propio canal de conversación y sobre todo es que eso que recibió de niño y de bebé ya lo está integrando, ya lo está teniendo ahí y ya lo está reafirmando. Por ende, la importancia de observarnos, de que las palabras son o armas o árboles o son semillas para que crezca todo un jardín. Me gusta más esa. Las palabras son o armas o son semillas para crear un jardín lleno de flores, mariposas y lleno de mucha sabiduría en ese jardín. Y este es el mensaje también de hoy, es ven de qué manera te estás permitiendo construir internamente y de qué manera también estás construyendo afuera. Si con semillas o con puñaladas. Si con semillas de múltiples flores, de múltiples árboles, de múltiples
plantas o si por el contrario estás interviniendo desde otra manera. Y nuevamente eso es elección de cada persona, porque al final es la historia que cada ser se cuenta. Sin embargo, si tú estás aquí, esta también es esa invitación a que realices esa actividad. Escríbelo, porque a través de la escritura podemos comprender que al final quien habla ni siquiera es nuestra mente consciente. Ahí es cuando empezamos a ver cómo nuestra mente inconsciente empieza a traer información a esa escritura. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Gracias por estar acá. Recuerda que el amor es la guía y que en un mundo en donde todo el mundo está hiperestimulado, en donde todo el mundo busca inmediatez, que seas tú a través de tu propia bondad, de tu propia paciencia y tu propia compasividad, haciendo la diferencia en tu interior para que en tu interior se pueda expresar en el exterior. Gracias. Recuerden que mi nombre es Elizabeth y me pueden seguir por TikTok como Eli7Baena y en Instagram como Eli7Baena. Nos vemos en un próximo capítulo. Satnam.